Emilio descendió de un Cabify justo en la entrada del prestigioso Hotel Palacio Real en Madrid. Vestía una sencilla camisa a cuadros, unos vaqueros desgastados, unas botas robustas y un sombrero clásico. En su mano, un viejo maletín de cuero. El personal del hotel, ocupado con clientes más llamativos, apenas reparó en él. Era como si fuera invisible. En la recepción, el gerente Javier, de 42 años, lo evaluó con una mirada rápida y llena de desdén. Nuestras habitaciones son algo caras para alguien como usted. Caballero, soltó Javier, con una sonrisa burlona y condescendiente. Si puede pagar incluso la más modesta, le daré la suite, se lo juro. Era una humillación pública, directa y vergonzosa. Lo que Javier no sabía era que había elegido a la persona equivocada para despreciar. En pocos minutos, se revelaría la verdadera identidad de Emilio, sacudiendo los cimientos de todo el hotel. El contraste de Emilio con los demás huéspedes era innegable. Ellos llegaban en lujosos Mercedes, BMW o Audi, enfundados en trajes de sastre italianos y cargando con maletas de diseñador. Emilio, en cambio, entró con paso tranquilo, una sonrisa de confianza inquebrantable, y solo su modesto maletín. Su porte emanaba la calma serena de un hombre con convicción y paz interior. Dentro del gran vestíbulo, todo gritaba opulencia. Detrás del reluciente mostrador de caoba, 3 recepcionistas lucían uniformes elegantes y sonrisas profesionales. Pero cuando Emilio se acercó, algo cambió en el ambiente. Carmen, la recepcionista más joven, miró de reojo a su colega. Su sonrisa profesional se transformó en una expresión de incomodidad. El rubio a su lado fingía estar absorto en unos papeles. Desde su oficina salió Javier, el gerente del hotel. Pelo engominado hacia atrás, traje gris perfectamente cortado y zapatos tan brillantes como su ego. Años en hoteles de alta gama le habían dado la falsa creencia de que podía catalogar al instante a cualquiera que no encajara. Escaneó a Emilio como un código de barras, buscando la falla. «Buenas tardes», saludó Emilio cortésmente, quitándose el sombrero. «Me gustaría una habitación para 3 noches». Javier forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Era una expresión que Emilio había visto muchas veces en tiendas exclusivas, bancos y restaurantes de lujo. Una sonrisa de juicio. «¿Tiene una reserva?», preguntó Javier con frialdad. «No», respondió Emilio con franqueza. «Vengo de la sierra y esperaba conseguir una habitación ahora mismo». Otros huéspedes notaron la escena. Una mujer elegante le susurró a su marido. Un empresario con traje azul marino levantó la mirada de su teléfono. La antes bulliciosa zona de recepción se había transformado en un escenario de tensión. Javier tecleó lentamente, pareciendo que cada pulsación añadía a la vergüenza de Emilio. «Nuestras habitaciones son más bien selectivas», dijo Javier, haciendo que cada palabra sonara como un insulto. «Solo nos quedan suites, a 800 euros la noche». Pronunció el precio como una sentencia, esperando que Emilio se encogiera, se disculpara y admitiera que no pertenecía. Varios empleados se acercaron, curiosos por el desenlace. Pero Emilio permaneció imperturbable, asintiendo como si el precio fuera más que razonable. «Me parece bien», dijo. «Tómemela por 3 noches». Javier se detuvo, sorprendido, aunque solo por un instante. Rápidamente lo reemplazó con una sonrisa altiva. Se inclinó ligeramente, buscando reafirmar su poder. «Sabe que necesitamos una garantía», dijo en voz alta. «Tarjeta de crédito. Comprobante de ingresos». Se aseguró de que todos alrededor pudieran escuchar. «Nuestra clientela exige ciertos estándares». Sus palabras eran afiladas. El vestíbulo se quedó en silencio. Los murmullos cesaron. El momento se volvió incómodo para todos. Javier sintió los ojos sobre él y arremetió con más fuerza. «¿Y sabe qué?», dijo con una sonrisa socarrona. «Si es capaz de pagar esa habitación de 800 euros ahora mismo, le haré el upgrade a la suite de cortesía. Un trato especial». Hubo llados. Una señora con un bolso de lujo se cubrió la boca. 2 hombres de negocios se tensaron. Una joven pareja cerca del ascensor se quedó inmóvil. Incluso
El personal parecía molesto, pero nadie se atrevió a hablar. El juicio de Javier había cruzado una línea, de la discreta condescendencia a la humillación pública. Pero en lugar de aprobación, sintió una silenciosa desaprobación. Emilio, sin embargo, se mantuvo firme. Sus ojos fijos en Javier, calmos y serenos. No había ira, solo la paz de quien conoce su verdadero valor. ¿Cuánto me dijo que costaba la habitación más barata?, preguntó con voz tranquila. Javier soltó una risa baja, un sonido de burla que resonó en el mármol. 800 euros, respondió, seguro de que este era el golpe final. No sabía que estaba cavando la tumba de su propia vergüenza. Frente a él estaba un hombre más rico que la mayoría de los huéspedes a los que pretendía halagar, y su arrogancia estaba a punto de desmoronarse. Javier jamás imaginó que el desafío que lanzó sería el error más costoso de su carrera. De un bolsillo trasero de sus vaqueros, Emilio sacó lentamente la mano. Un gesto pequeño y sin pretensiones que, en cuestión de segundos, sacudiría todo el palacio real. A veces, la justicia llega sin traje de etiqueta, con botas y cargada de humildad. En ese instante, Javier se creía en control. Pensaba que estaba cumpliendo con su deber, protegiendo el prestigio de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, poniendo en su sitio a alguien que, a su juicio, no pertenecía. Para él, ese era su verdadero trabajo: defender la marca. 800 euros, repitió Javier, alargando las palabras como si fuera una representación. Pago inmediato. No aceptamos fianzas, por supuesto. Pronunció la palabra fianza con un tono amargo, como veneno esparciéndose en el aire. Algunos huéspedes se removieron incómodos. Una empresaria rubia miró a su acompañante e intercambiaron una mirada de esto ya es demasiado, pero Emilio se mantuvo en silencio, sujetando su sombrero, mirando a Javier, no con ira, no con miedo. Su mirada era tranquila, imperturbable. Eso solo intensificó la molestia de Javier. Está bien, respondió Emilio. Simplemente. Acepto su trato. Javier parpadeó, sorprendido. Esperaba una disculpa, vergüenza o una retirada rápida, no esa respuesta tranquila y firme. ¿Acepta?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, la primera señal de un ego confundido. Sí. Si pago los 800 euros al contado ahora mismo, me da la suite gratis. ¿No? Eso es lo que dijo, ¿verdad? Todo el vestíbulo se quedó en silencio. El personal dejó de trabajar. Los huéspedes se inclinaron hacia adelante, siguiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. Javier supo que estaba perdiendo el control, pero con tantos ojos sobre él, ya no podía retractarse. Perfecto, dijo con una sonrisa forzada. Pero si no puede pagar, tendrá que irse inmediatamente. Y por favor, añadió, use la salida de servicio para evitar más molestias. La crueldad de su última frase provocó escalofríos en algunos. Un hombre mayor le susurró a su esposa: «¡Qué descaro! ¡Qué falta de respeto!». Pero Javier, ciego por su propio ego, continuó con su actuación, sin notar la creciente aversión a su alrededor. Emilio asintió en silencio y se dirigió a un sofá cercano. Colocó su viejo maletín de cuero con cuidado a su lado. Ese simple gesto pareció poner en pausa la tensión de la sala. Todos esperaron, como en un duelo en pleno mediodía. «¿Qué está haciendo?», preguntó Javier. Su voz, más aguda, denotaba nerviosismo. «Solo sentarme», respondió Emilio, mientras se acomodaba cómodamente. «Necesito ordenar unos papeles». Por primera vez, una punzada de duda picó la mente de Javier. ¿Y si este hombre tuviera el dinero? Pero rápidamente sofocó la sospecha. «Imposible», se dijo. «Viene en un Cabify, con camisa de cuadros y pinta de campesino. No puede ser». Mientras tanto, Emilio abrió su maletín. El sonido de la cremallera resonó en el silencio del vestíbulo, como el anuncio de un evento importante. Dentro, todo estaba ordenado. Documentos, ropa doblada, una pequeña cartera de cuero y un sobre marrón. Javier se esforzó por mantener la compostura,
pero su mirada revelaba ansiedad e intensa curiosidad. ¿Qué hay en ese sobre? Emilio lo sacó lentamente y comenzó a contar su contenido, dividiendo los billetes cuidadosamente en pequeños montones sobre la mesa de café. «Está contando dinero», susurró una mujer a su marido. La noticia recorrió el vestíbulo. Las conversaciones se detuvieron. Los teléfonos se enfocaron discretamente hacia el hombre que estaba haciendo historia en el lobby. Javier sintió un peso en el pecho. Sus palmas estaban frías, pero aún intentó reafirmar su autoridad. «Solo dinero no es suficiente», gritó al vestíbulo, tratando de recuperar el control. «Necesitamos DNI, número de identificación fiscal, comprobante de ingresos». Pero por primera vez, Emilio sonrió. Una sonrisa suave y cálida, como la de un padre divertido por la travesura de su hijo. Esa simple sonrisa hizo que Javier se sintiera diminuto. «No se preocupe, joven», respondió Emilio con calma. «Lo tengo todo». El joven, dicho sin rastro de burla, desarmó por completo a Javier. ¿Cómo podía ese hombre mantener la calma? ¿Por qué no estaba avergonzado, asustado o enojado? Emilio se puso de pie y regresó al mostrador, sosteniendo el fajo de billetes y una vieja cartera. Cada paso en el mármol sonó como un tambor, un presagio de la caída. 800 euros, dijo, dejando el dinero sobre el mostrador como si fuera una simple propina. Completo y exacto. Hubo un murmullo de sorpresa a su alrededor. Javier se quedó mirando el dinero, como si pudiera incendiar el mostrador. Su máscara de confianza se desmoronó. El plan de Javier para avergonzar a Emilio se hizo añicos como un edificio frágil bajo una presión inmensa. Pero el verdadero golpe a su orgullo estaba por llegar. La tensión se profundizó. Javier miró fijamente el pulcro y ordenado montón de billetes de 50 y 20 euros sobre el mostrador de recepción, como si fueran piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Sus dedos temblaron ligeramente mientras se inclinaba para examinarlo. ¿Son exactamente 800? Preguntó, con la voz más aguda de lo esperado. Exacto, respondió Emilio, inmutable, mientras sacaba unos documentos de su vieja cartera de cuero. Aquí tiene mi DNI, mi número fiscal y mi permiso de conducir, por si también lo necesita. Javier tomó los papeles con manos sudorosas y temblorosas. Lentamente, leyó el nombre. Emilio Guzmán, 54 años, de Sevilla, Andalucía. Sobre el papel, todo parecía modesto, común, exactamente lo que se esperaría de un hombre de campo. Pero el dinero en el mostrador decía lo contrario. Carmen, la recepcionista, se acercó, silenciosa y curiosa. Otros empleados se acercaron discretamente, queriendo presenciar el espectáculo improvisado del vestíbulo. De una simple burla, la escena se había convertido en un evento inesperado. Javier intentó recuperar el control. «¿De dónde ha sacado ese dinero?», preguntó. La pregunta fue como un látigo que cortó el aire. Los huéspedes que fingían indiferencia ahora miraban fijamente al mostrador. Una ejecutiva bajó su teléfono. Dos hombres de negocios interrumpieron su conversación. Incluso el personal de limpieza se detuvo. Emilio le dedicó otra sonrisa suave, paternal, que hizo que Javier se sintiera aún más pequeño por dentro. «Dinero honesto», dijo, «de mi propio trabajo duro». «¿Y qué clase de trabajo es ese?», replicó Javier, desesperado por encontrar alguna fisura que invalidara la situación y recuperara su dignidad. «Soy ganadero», respondió Emilio, simplemente. Hubo algunas risas ahogadas entre los huéspedes. Javier sintió una oleada de alivio. «Ganadero, claro», se mofó. «Seguro que vendió unas cuantas vacas y cree que eso es suficiente para una suite de lujo». Repitió la palabra ganadero con burla, convirtiéndola en un chiste. Trató de reconstruir su destrozada confianza. «¿Y qué hace un ganadero en un lugar como este?». El insulto era tan evidente que algunos miraron a su alrededor, incómodos. Un hombre con un traje a medida le susurró a su esposa sobre la falta de respeto del gerente, pero Javier no se detenía, ciego por su arrogancia. «Estoy aquí, por la subasta», respondió Emilio, su voz aún pacífica.
¿Qué subasta?, preguntó Javier, lleno de incredulidad. La subasta de sementales de élite de mañana. Aquí mismo, en el centro de convenciones. Javier frunció el ceño. Había oído hablar de las subastas de ganado, pero pensaba que eran transacciones modestas en el campo. Nunca imaginó una escala tan grande. ¿Y cuánto planea gastar en esa subasta?, preguntó. Con un tono de desprecio. Depende de lo que esté disponible, respondió Emilio. Pero traigo lo suficiente para invertir en algunos buenos sementales. ¿Y cuánto vale uno de esos sementales de los que habla? Emilio se detuvo un momento, como si estuviera calculando. El precio varía. Hay algunos de cientos de miles de euros. Algunos alcanzan el millón. Depende de la genética. El efecto de sus palabras fue atronador. El vestíbulo, antes lleno de susurros, se quedó en silencio absoluto. Los ojos se abrieron como platos. Los teléfonos se bajaron lentamente. Todos los focos estaban ahora en Emilio. Javier se rió. Una risa fuerte y forzada. ¿Habla en serio? ¿Un toro por 1 millón? ¿Sementales de élite? Sí, respondió Emilio, como si fuera un simple hecho. Los mejores alcanzan precios muy altos. Piensa comprar varios. Si el precio es razonable, sí. Javier negó con la cabeza, incapaz de creer lo que escuchaba. Vamos, dijo, con una risa burlona. Llega en Cabify, vestido de campo, y ahora dice que tiene dinero para comprar toros de 1 millón. Señaló la ropa sencilla de Emilio, exponiendo abiertamente su desprecio. La tensión en el vestíbulo estaba a punto de explotar. Todos sabían que esto se dirigía a un enfrentamiento más grande. Nadie quería perderse lo que venía. No le pido que me crea, dijo Emilio, aún calmado, pero con un tono de autoridad en su voz. Solo pido la habitación que me prometió. Javier se acercó, tratando de parecer imponente. Escúcheme, ganadero, dijo con rabia contenida. Este es un establecimiento respetable. Es para clientes de verdad, con verdadera riqueza. No jugamos con historias de toros millonarios. Hubo murmullos de desaprobación. Una anciana negó con la cabeza y le susurró a su marido. Se está excediendo. Pero Javier ya no escuchaba, o tal vez no le importaba. Su arrogancia lo había consumido. No se daba cuenta de que estaba al borde de una humillación total y un colapso público. El dinero está ahí, dijo Emilio con calma, señalando los billetes sobre el mostrador. Usted hizo la oferta, y un hombre de honor cumple su palabra. ¿Hombre de palabra?, se rió Javier. La burla llenó su voz. Un hombre honesto no inventa historias de toros millonarios para fanfarronear. Pero entonces, Emilio hizo algo que nadie esperaba. Caminó de regreso a su maletín. Lo abrió con calma. Buscó un momento y regresó sosteniendo un simple y viejo teléfono móvil, obviamente muy usado, pero claramente funcional. ¿Me permite hacer una llamada rápida?, preguntó cortésmente. ¿A quién va a llamar?, preguntó Javier, con una mezcla de duda y nerviosismo. A mi contable. Quizá él pueda aclarar algunas cosas. Javier dudó. El control se le escapaba de las manos. Pero ante todo el vestíbulo mirando, no podía retractarse. Su orgullo lo había arrinconado. Adelante, dijo entre dientes. Pero si todo esto es una farsa, se irá inmediatamente. Emilio asintió con respeto, marcó un número y puso el teléfono en altavoz. Un hombre respondió de inmediato. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal el viaje? Buenas tardes, doctor Alonso. Todo bien. Gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta rápida sobre mañana? El intercambio que siguió nadie en el vestíbulo lo olvidaría. Doctor Alonso, continuó Emilio, levantando ligeramente el teléfono para que todos pudieran oír. ¿Cuál era el presupuesto que apartamos para las subastas de mañana? La voz del contable era clara, profesional y confiada. Por supuesto, Emilio. Hemos apartado un fondo sustancial para las pujas, suficiente para ser competitivos y realizar compras cómodas. Los límites son amplios. El silencio se hizo más profundo en el hotel. Javier palideció. La voz, inteligente y segura, era una prueba, no era una farsa. Perfecto, dijo Emilio, con voz tranquila. ¿Y cuál era de nuevo el acuerdo para el pago?
Como siempre, transferencia bancaria o SWIFT. También tiene su tarjeta de crédito corporativa si necesita cubrir alguna compra de inmediato. Gracias, doctor Alonso. Hablaremos más tarde. Emilio finalizó la llamada y guardó el teléfono. El vestíbulo permaneció en un silencio atónito. Todos los ojos estaban puestos en él, ahora con una nueva luz. Javier estaba lívido. Sus dedos se crispaban. Su respiración era irregular. Fondo sustancial, tarjeta de crédito corporativa. Esas palabras daban vueltas en su mente, un huracán golpeando su ego. Aún no es prueba suficiente, gritó de repente, con la voz temblorosa. Cualquiera puede fingir ser un contable por teléfono. El intento de salvarse fue tan débil que provocó susurros de desaprobación. Una empresaria negó con la cabeza con decepción. Un hombre con traje de sastre se inclinó hacia su esposa y susurró: «Esto es vergonzoso». Emilio sonrió de nuevo, pero esta vez había un rastro de diversión en sus ojos. Parecía empezar a disfrutar la caída de Javier. «No se equivoca», dijo. «Las palabras son fáciles de manipular. ¿Quiere algo más concreto?». Caminó de regreso a su maletín. Sacó una carpeta de cuero negra y pulcra. De ella, extrajo unos papeles y volvió al mostrador. «Esto», dijo, entregando los documentos, «es mi extracto bancario de la semana pasada». Las manos de Javier temblaron al tomarlo. Leyó los números, miró de nuevo y por tercera vez. No podía creer lo que leía. Un saldo de varios millones, 7 cifras que comenzaban por un 3, y una lista de transacciones aún más condenatorias. Sintió que se le cerraba la garganta. Pagos a proveedores agrícolas, transferencias de cientos de miles de euros, compras de equipos más caros que coches deportivos. Es falso, seguro», susurró Javier. Pero no había fuerza en su voz. Ni siquiera él creía lo que decía. «Puede llamar al banco», ofreció Emilio, con total naturalidad. «Tengo la tarjeta de visita de mi gestor de cuentas, si la necesita». Dicho esto, y Javier casi se desplomó. La verdad era innegable. Su arrogancia lo había llevado a una terrible humillación pública. Miró a su alrededor. El vestíbulo se había convertido en un escenario, y él en el personaje trágico. Las miradas de los huéspedes ya no eran de curiosidad, sino de lástima y desprecio. Incluso los empleados parecían congelados por el shock, incapaces de mirarlo. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró una elegante pareja. El hombre vestía un traje italiano de sastre, la mujer un vestido de diseñador, obviamente carísimo. Se acercaron a la recepción, pero se detuvieron bruscamente, sintiendo la pesadez de la tensión en el aire. Era palpable, como un humo invisible pero innegable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el recién llegado, examinando a Emilio y a Javier, sintiendo el ambiente cargado. Javier vio una oportunidad para recuperar algo de dignidad. «Solo un pequeño malentendido, doctor Alejandro», dijo rápidamente, con una sonrisa forzada. «Nada que afecte a la calidad de nuestro servicio». Pero el doctor Alejandro miró a Emilio, y sus ojos se iluminaron de repente con reconocimiento. «Un momento. Emilio Guzmán». Emilio se giró hacia la voz y sonrió al instante, cálida y sorprendida. «Doctor Alejandro, qué alegría. No esperaba verlo aquí». Se abrazaron, con palmaditas en la espalda y risas genuinas. Javier los observó, sintiendo que su estómago se hundía. Cada segundo era un golpe para él. «¿Qué tal el negocio?», preguntó el doctor Alejandro. «Escuché que hizo grandes compras en la última subasta en Jerez. Conseguimos unos sementales muy prometedores», respondió Emilio con modestia. «Su genética es clave para el futuro de nuestra cabaña». La confianza de Javier se desintegró por completo. Frente a él, no solo había un hombre rico, sino un hombre respetado y admirado por su huésped más importante. El mismo hombre al que intentaba avergonzar frente a todos. «¿Y usted?», replicó Emilio. «¿Sigue criando su pura raza española?». «Siempre»,
dijo el doctor Alejandro con orgullo. De hecho, tengo un joven potro que quizás le interese. Es hijo de uno de nuestros mejores sementales. ¿Qué línea de sangre? Preguntó Emilio, claramente interesado. Nobleza. ¿Lo recuerda? La conversación continuó como un intercambio entre viejos amigos, profundo, respetuoso, y parte de un mundo al que pocos tenían acceso. Cada nombre mencionado, cada detalle, era como un cuchillo en el ego de Javier. Estaba dolorosamente claro que había juzgado mal a Emilio. Después de un momento, el doctor Alejandro se volvió hacia Javier. Su tono antes cordial fue reemplazado por una autoridad contundente. Javier, dijo, con voz firme, confío en que está tratando a mi amigo con el debido respeto. La garganta de Javier se secó. Sí, por supuesto, tartamudeó. Solo estábamos ultimando los detalles de su reserva. ¿Detalles? Preguntó el doctor Alejandro, levantando una ceja. Antes de que la situación pudiera empeorar, Emilio intervino, siempre con calma. Está bien, Alejandro, dijo con ligereza. Solo teníamos una pequeña apuesta. Si podía pagar 800 euros por la habitación básica al contado, él me daría la suite gratis. El doctor Alejandro se giró hacia Javier, con incredulidad en sus ojos. ¿Apostó con Emilio Guzmán? La forma en que pronunció el nombre, lento, con peso, fue como un título de honor. La caída de Javier se hizo más profunda. Yo no sabía, balbuceó. ¿No sabía qué? Replicó el doctor Alejandro tajante. ¿No sabía que está hablando con uno de los ganaderos más respetados de toda España? ¿Con el impulsor de la mejor genética en la Cabaña Brava? Cada palabra fue un mazo golpeando el último vestigio del orgullo de Javier. Todo el vestíbulo miraba como si estuviera presenciando una tragedia, y Javier era el protagonista del colapso. Emilio sujetó suavemente el brazo de su amigo, intentando calmar la situación. Déjalo, Alejandro. Solo estaba haciendo su trabajo, pero el doctor, Alejandro, no había terminado. ¿Su trabajo? ¿Su trabajo es humillar a la gente por cómo se viste? Espetó. Javier, ¿sabe realmente quién es este hombre? Javier no respondió. Con los ojos bajos, movió ligeramente la cabeza, totalmente derrotado. Permítame presentárselo, dijo el doctor Alejandro, alzando un poco la voz para que todos en el vestíbulo pudieran oír. Él es Emilio Guzmán, propietario de la finca El Robledal, una de las operaciones ganaderas más grandes y avanzadas de la península. El nombre cayó como un trueno. El Robledal, susurró una mujer en un sofá cercano. ¿No es el rancho que siempre sale en los informes de Agribusiness? Exacto, confirmó el doctor Alejandro. Es un pionero en el desarrollo genético. Exporta sus animales a todo el mundo. Javier estaba casi sin color. Sus rodillas temblaron, y tuvo que agarrarse al borde del escritorio. Una ola gigantesca de realidad lo había golpeado. ¿Han oído hablar del programa que creó?, preguntó el doctor Alejandro a la gente, consciente de tener una audiencia. Cambió el mapa genético de la ganadería en todo el país. Los huéspedes murmuraron. Un ejecutivo sacó inmediatamente su teléfono y buscó el nombre. Un hombre de negocios se inclinó hacia su esposa y susurró. El Robledal. Me suena mucho. Javier estaba viviendo una pesadilla de la que no podía escapar. Reconocimiento internacional, avances científicos, prestigio global, y durante los últimos 20 minutos había tratado a ese hombre como a un impostor. Doctor Alejandro, por favor, intervino Emilio de nuevo, claramente incómodo con la atención. No hay necesidad. Sí la hay, espetó el doctor Alejandro, incapaz de contener su rabia. Este hotel necesita saber con quién está tratando. Javier, visiblemente aterrorizado y desorientado, intentó salvar lo que quedaba de su dignidad. Yo. No lo sabía. Si el señor se hubiera presentado... ¿Presentado? Interrumpió el doctor Alejandro. Su voz era como una daga deslizándose en el aire.
¿Quiere decir que una persona necesita anunciar su estatus para ser tratada con respeto? ¿Qué clase de lugar dirige usted? Las palabras resonaron como una bofetada. En todo el vestíbulo, las cabezas se volvieron, las expresiones se endurecieron. Una anciana negó, lentamente con la cabeza. Una pareja lujosa intercambió miradas, claramente retirando su respeto al hotel. Fue entonces cuando la recepcionista Carmen se acercó tímidamente. Señor Javier, susurró. Hay un caballero que dice que necesita hablar inmediatamente con el señor Emilio. Javier se giró y vio a un hombre de unos 40 años acercándose rápidamente, vestido con un traje elegante, con una carpeta de cuero y el paso seguro de alguien acostumbrado a grandes negocios. Señor Guzmán, saludó el hombre cortésmente, asintiendo. Soy don Rafael Ruiz de Fernández y Asociados Subastas. Solo tengo que discutir algunas cuestiones sobre los ejemplares que se ofrecen mañana. Emilio lo saludó calurosamente. Rafael, qué bien que esté aquí. ¿Hay algún problema con el evento? Ningún problema, exactamente, respondió Rafael, abriendo la carpeta. Pero algunos ejemplares en los que sabemos que está interesado ya han recibido ofertas anticipadas. Solo queríamos darle la primera oportunidad de aceptarlas antes de que se ofrezcan a otros. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Ofertas anticipadas, privilegio de elección, todo para Emilio. ¿Qué tipo de cifras estamos manejando?, preguntó Emilio, con un toque de seriedad. Cifras por encima del valor normal del mercado, respondió Rafael con calma. Algunas ofertas ya están en el rango de varios millones de euros. Javier no pudo más. Sus rodillas flaquearon y se desplomó en la silla más cercana. Millones. Emilio, el hombre del que se había burlado, estaba hablando tranquilamente de la compra de animales por valor de millones de euros. El mismo hombre al que había llamado no apto para el hotel. Necesito ver los ejemplares personalmente antes de tomar cualquier decisión, dijo Emilio. Pensativo. Por supuesto, asintió Rafael. ¿Está alojado aquí? Puedo recogerlo mañana para llevarle al centro de exposiciones. Emilio miró a Javier, ahora un manojo de nervios detrás del mostrador. Todavía estamos ultimando algunos detalles con el hotel, respondió Emilio, sin ira, pero con claridad. Rafael captó la mirada de Emilio al instante. ¿Hay algún problema, señor Guzmán? Antes de que Emilio pudiera responder, el doctor Alejandro intervino. Sí, lo hay. Este gerente apostó con Emilio que si pagaba 800 euros al contado por la habitación básica, le daría la suite gratis. Rafael miró a Javier con incredulidad. ¿Una apuesta?, repitió lentamente para asegurarse de que había oído bien. ¿Apostó con Emilio Guzmán? Rafael soltó una risa, corta y exasperada. ¿Sabe que es uno de nuestros clientes top tier? Uno de los mayores inversores en las subastas. El rostro de Javier estaba en blanco. Su dignidad había sido golpeada una y otra vez. En el último evento en Jerez, añadió Rafael, solo el señor Guzmán estableció un nuevo récord de precio de compra. Siempre está en la lista VIP. El vestíbulo estaba en silencio total. Incluso el hombre de la limpieza dejó la escoba. El fracaso de Javier ahora estaba totalmente expuesto, como si le hubieran quitado capa tras capa de arrogancia. Y a pesar de todo, Emilio se mantuvo en calma, la misma presencia tranquila desde su llegada. Gracias, les dijo a Rafael y al doctor Alejandro. Pero no quiero alargar más esto. Se giró hacia Javier. Hicimos una apuesta. Pagué los 800 euros. Ahora, solo necesito que cumpla su palabra. Javier miró los billetes que aún estaban sobre el mostrador. 800 euros. Menos de lo que probablemente costaba el almuerzo de Emilio con un cliente. Había desafiado a un hombre acostumbrado a manejar millones, y lo había hecho como si no fuera digno de la habitación básica. La suite, susurró Javier. ¿Perdón?, preguntó Emilio, con amabilidad en su voz. La suite presidencial, repitió Javier. Esta vez, con una voz más clara, pero llena de derrota. Será la suite presidencial, por supuesto.
Pero Emilio no había terminado, y el momento más condenatorio aún no había llegado. Caminó lentamente de regreso a su maletín, lo abrió y sacó una carpeta de cuero marrón. Estaba gastada, pero obviamente bien cuidada. La sala entera se quedó en silencio de nuevo. Todos los huéspedes, todos los empleados, lo miraron como si estuvieran viendo el acto final de una intensa obra. Antes de aceptar la suite, dijo Emilio, volviendo al mostrador, solo hay algo que me gustaría aclarar. Los ojos de Javier se abrieron, sintiendo el pánico. Como un animal acorralado, no sabía de dónde vendría el siguiente golpe. Sus manos temblaban mientras trataba de mantener la compostura frente a tanta gente. Emilio abrió lentamente la carpeta. «Tenía usted razón en algo», dijo, mirando fijamente a Javier. «Quizás debí presentarme antes». El doctor, Alejandro y Rafael se miraron, ambos levantando las cejas. ¿Qué más podría salir después de todo lo que habían escuchado? ¿Qué secreto podría superar todo aquello? Emilio sacó en silencio un documento de la carpeta de cuero. Sus sellos oficiales brillaron bajo la luz del vestíbulo. Se lo entregó a Javier, quien lo tomó con manos temblorosas y llenas de temor. «Siéntase libre de leerlo en voz alta», dijo Emilio con calma, casi con amabilidad en su tono. Javier miró el papel y palideció aún más. Sus manos temblaban tanto que el documento crujió como una hoja al viento. «No, no puedo», balbuceó, apenas articulando. El doctor Alejandro le quitó el documento. Se ajustó las gafas, escaneó el documento una vez, luego otra, y su expresión se endureció. «Dios mío, Emilio», dijo, casi en un susurro. «¿No me habías dicho esto? ¿Qué es?», preguntó Rafael, lleno de curiosidad. El doctor Alejandro se aclaró la garganta y habló, con voz clara para que todos lo oyeran. «Escritura de propiedad», dijo, archivada en el registro de la propiedad de la capital. Todos se quedaron inmóviles, como espectadores en el clímax de una película intensa. «Propietario, Emilio Guzmán», continuó el doctor Alejandro. «Propiedad, Hotel Palacio Real. Todos los terrenos adyacentes. Ubicado en el Paseo de la Castellana, 2847. El vestíbulo estalló en shock. Hubo múltiples jadeos. Una mujer de negocios dejó caer su teléfono. Un hombre se atragantó con su espresso. Javier se echó hacia atrás, casi cayéndose, y se apoyó en la pared. «Es dueño del hotel», gritó un huésped, con voz de incredulidad. Rafael estaba sin palabras. Miró a Emilio, luego al documento, incapaz de asimilar lo que había oído. «Un momento, Emilio, ¿es dueño del Palacio Real? ¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 años», respondió Emilio, con total tranquilidad, como si acabara de decir que había ido al mercado. El antiguo propietario tenía deudas. Parecía una inversión inteligente en ese momento. Javier sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Durante los últimos 20 minutos, había insultado, humillado y menospreciado al hombre que no solo era un cliente, sino el propietario del edificio y quien le pagaba el sueldo. 3 años, susurró Javier, completamente aturdido. 3 años. Correcto, asintió Emilio. Desde entonces, recibo informes mensuales sobre el rendimiento del hotel, la satisfacción de los huéspedes, el comportamiento de los empleados, la calidad del servicio. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la dignidad restante de Javier. ¿Informes mensuales? Durante todo ese tiempo, el dueño había estado observando silenciosamente su hotel, evaluando, notando, mirando. Y justo ese día, Javier había proporcionado la peor experiencia de huésped en la historia del hotel. El doctor Alejandro miró a Emilio, aún con los ojos abiertos. «¿Por qué no me dijiste que habías comprado el Palacio Real? Me gusta mantener mis inversiones en la ciudad separadas de la granja», explicó Emilio. «Y francamente, prefiero ver cómo funcionan las cosas cuando nadie sabe quién soy. Así se ve la verdadera realidad». Esa última frase fue un rayo para Javier. No había sido una simple visita, había sido una prueba. Y en el día más importante, había fallado
estrepitosamente. Rafael seguía mirando el documento, todavía en shock. Si puedo preguntar, ¿cuánto costó la adquisición? Una inversión considerable, respondió Emilio, con una pequeña sonrisa. Considerable. Viniendo de un hombre que hablaba de millones como si fueran precios de pan, eso significaba una fortuna. Javier se desplomó en la silla. Sus rodillas ya no soportaban el peso de la vergüenza. Y lo más interesante, añadió Emilio, guardando el documento en su carpeta, cada mes recibo informes llenos de elogios sobre el gerente general del hotel. Javier se quedó paralizado. Su rostro perdió todo el color. Los informes. Él mismo los había escrito, autoelogiándose, inventando falsos cumplidos de los huéspedes y creando una red de mentiras sobre su competencia. Informes bastante creativos, dijo Emilio, con una sonrisa que no tenía ni una pizca de calidez. Ahora, todos en la sala miraban a Javier como si estuviera en exhibición, su humillación al desnudo, para que todos la vieran. No solo había tratado mal a un cliente, había menospreciado a su propio jefe mientras tejía una red de mentiras sobre su propio desempeño. Señor Guzmán, dijo Javier, casi sin voz. Yo no lo sabía. Emilio lo miró fijamente durante un largo momento. Su expresión era tranquila, pero detrás de sus ojos estaba el peso de todo lo que había sucedido. La sala estaba en silencio, nadie se movía, nadie hablaba. Este era el momento de la verdad, el momento en que se aplicaría la justicia. Javier se puso de pie, roto. Las manos temblaban, como un hombre esperando su sentencia. Emilio se acercó lentamente al mostrador. Cada paso de sus botas en el mármol fue como un tañido de campana lento y resonante. Cuando se enfrentó a Javier, su voz era tranquila, firme, serena. Cada palabra fue medida. Javier dijo, hace 3 años que este hotel es mío, y tenía un sueño. Quería crear un lugar, comenzó Emilio, con voz firme y sincera, donde toda persona, sin importar cómo estuviera vestida o de dónde viniera, fuera tratada con dignidad y respeto. Javier tragó saliva, incapaz de hablar, con la mirada fija en el suelo. Le elegí a usted, continuó Emilio, porque creía que tenía la capacidad para este puesto. Pero lo que he presenciado hoy es la antítesis de todo lo que este hotel representa. El doctor, Alejandro y Rafael se quedaron en silencio, observando a Emilio con profundo respeto. A su alrededor, la multitud se había congregado en un círculo, huéspedes, empleados, incluso gente que pasaba. Todos parecían ser testigos de la historia. No solo me ha faltado al respeto como cliente, añadió Emilio, sino que ha demostrado no tener el carácter que se alinea con nuestros valores. Miró directamente a los ojos de Javier. ¿Y cómo ha tratado a otros huéspedes sencillos? ¿A una familia trabajadora de vacaciones? ¿A una pareja que soñaba con alojarse aquí? Cada pregunta era una flecha que golpeaba el último rastro del orgullo de Javier. Intentó responder, pero solo salieron sonidos entrecortados y débiles. Pero lo que más me decepciona, la voz de Emilio se endureció. Son los informes falsos que enviaba cada mes, llenos de mentiras sobre su excelencia mientras trataba a otros de esta manera. Javier cerró los ojos. Cuando los abrió, la mirada de Emilio seguía allí, tranquila, pero firme. Por favor, señor Guzmán, dijo Javier por fin, con la voz rota. Tengo familia. Necesito este trabajo. Emilio asintió lentamente, como en profunda reflexión. Sé que tiene familia, Javier. Y por eso, le daré una oportunidad más. Hubo un murmullo en el vestíbulo. Javier parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Una oportunidad? Repitió, casi en un susurro. Sí, respondió Emilio. Será transferido a nuestra finca en La Serena, Extremadura. Trabajará como asistente administrativo, con su mismo salario. Allí aprenderá la humildad, el trabajo de verdad, y a respetar a todos, sin importar su apariencia. Un castigo, con un propósito. Una caída con esperanza,
Y si después de un año vemos que ha cambiado de verdad, añadió Emilio, discutiremos su regreso a la industria hotelera, pero en un puesto para servir, no para juzgar. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Asintió, abrumado por la emoción. Sí, señor. Gracias. Una vez más. Emilio se giró hacia Carmen, la joven recepcionista que se había mantenido en silencio durante toda la escena. Carmen, a partir de ahora, usted será la gerente interina, dijo Emilio. He notado que mantuvo la compostura y la cortesía incluso en esta situación. Eso es verdadero liderazgo. Carmen estaba choqueada. ¿Yo? ¿Yo? No sé qué decir. Muchísimas gracias, señor. Le prometo que lo daré todo. Lo sé, respondió Emilio, con una leve sonrisa. Y su primera política a partir de hoy. Todos los huéspedes serán tratados por igual. No importa lo que vistan, ni de dónde vengan. Sí, señor, respondió Carmen, llena de determinación. Se lo prometo. El doctor Alejandro se acercó, visiblemente emocionado. Emilio, usted nunca deja de sorprender. La mayoría lo habría despedido sin más. Lo fácil no enseña nada, respondió Emilio. Ahora tiene una oportunidad de aprender y reconstruir su integridad a través del servicio real. Rafael asintió. Por eso lo admiramos, Emilio. Usted mira al hombre interior, no solo al exterior. Emilio tomó los 800 euros del mostrador y se los entregó a Carmen. Use esto para capacitación en servicio al cliente, para todos. No quiero que esto vuelva a suceder en este hotel. No, señor. Se lo prometo, dijo Carmen con convicción. Javier se acercó lentamente, con la cabeza baja. Señor Guzmán, ¿cuándo debo presentarme en La Serena? El lunes, respondió Emilio. Conocerá a don Mateo, el administrador de la finca. Tiene 65 años, pero es más sabio que la mayoría de los directores ejecutivos que he conocido. Javier se secó las lágrimas y asintió con sinceridad. Gracias, señor. Le prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Emilio puso una mano sobre el hombro de Javier. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Javier. Ahora le toca a usted aprovecharla. El doctor Alejandro se giró hacia la sala y se dirigió a todos. Señoras y señores, dijo, sonriendo. Lo que han presenciado hoy es cómo un verdadero líder aborda el conflicto, con justicia, con fuerza y con compasión. Todo el vestíbulo estalló en aplausos. Los huéspedes aplaudieron. Los empleados hicieron lo mismo. Incluso la gente fuera del hotel que había estado observando a través del cristal aplaudió. No era solo para Emilio, sino para todo lo que él representaba. Emilio se puso su sombrero en silencio. Tomó su viejo maletín y miró a Rafael y al doctor Alejandro. ¿Subimos?, preguntó. Tenemos una subasta que terminar. Necesito revisar la lista de sementales de mañana. Los tres caminaron en silencio hacia el ascensor. Pero detrás de ellos, el vestíbulo permaneció en un shock reverente. Todos los presentes no solo habían presenciado un drama, sino una lección que no olvidarían. Emilio había traído justicia con sabiduría, no con venganza, disciplina con propósito, corrección con corazón. Y al hacerlo, este hombre humilde les había recordado una verdad poderosa. La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en cómo tratas a los demás, especialmente cuando no tienes nada que ganar, porque el carácter no se compra, se construye con cada decisión, cada acción y cada acto de bondad. ¿Alguna vez te han menospreciado o juzgado apresuradamente? Cuéntanos cómo te sentiste en los comentarios. Si el mensaje de Mariano resonó contigo, dale me gusta y compártelo con quienes necesiten ser escuchados. Nos vemos la próxima vez. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. M.